años. Pero apenas son 7:30. Sí, pero deja silenciar el
hermanos. Y para mí es un verdadero placer poder compartir con ustedes este estudio y seguir aprendiendo. Veo a muchos hermanos que coincidimos en otros foros, en el ITI. Veo a muchos hermanitos como a Norberto, mi hermana Felipa, María del Carmen y muchos otros que coincidimos también en la oración de los martes y los viernes. Y me da mucho gusto saludarlos. Y para los que no me conocen, pues bueno, ya mi nombre lo ven en la pantalla y lo decía Ale. Mi nombre es Hernán Bazán y soy estudiante del ITI y también compañero de ustedes. Estoy en el campus Toluca y estoy cursando el grado de maestría. Les comento esto como una invitación y exhortación a que se sigan preparando. La verdad, creo que todo el tiempo que estemos en la tierra vamos a seguir siendo estudiantes y es una bendición poder seguir aprendiendo y compartiendo enseñanzas que podemos estar viendo en la palabra, estudiando y analizando desde diferentes ópticas y sobre todo con la guía del Espíritu Santo. Antes de iniciar esta noche, quisiera tener una breve oración con todos ustedes y empezaremos a estudiar el capítulo 8 del Evangelio de Lucas. Padre, en esta hora estamos delante de ti, Señor, reconociendo que tú eres Dios, que tú eres el dador de todo, Señor, quien tiene en control todas las cosas. Y en esta hora, Padre, y en el nombre de Jesucristo, tu Hijo unigénito, nuestro Rey y nuestro Señor, te pedimos que tú seas, Padre, quien nos guíe en este estudio, que tu Espíritu Santo, Señor, que mora en nosotros, sea el que nos instruya, redarguya, nos muestre y enseñe tu palabra, Padre Santo, que podamos entender con diligencia y que podamos, Padre Santo, cada día incrementar nuestra inteligencia y nuestra sabiduría para caminar en obediencia, Señor, y para seguir creciendo, Señor, en humildad, en conocimiento, hacia la estatura del varón perfecto que es Cristo Jesús nuestro Señor. Por Cristo, nuestro Rey, nuestro Señor, te damos gracias, Padre. Amén y amén. Con esto entonces iniciamos, hermanos, el capítulo 8 y voy a pedirles para hacer interactiva también esta sesión. Si alguien quiere ayudarme a leer el capítulo 8 de Lucas, vemos que se compone de diferentes pasajes de nuestro Señor Jesucristo cuando estuvo con sus discípulos. Tenemos también la parábola del sembrador. Y bueno, si alguien, yo voy a empezar a leer los primeros versículos que comprenden el primer pasaje que es del capítulo 8, versículo 1 al versículo 3. Si después alguien me quisiera ayudar a leer el siguiente pasaje, para hacerlo de una manera ordenada, puede levantar la mano y yo le indicaré cuando abra su micrófono y así poder hacer esto un poco más interactivo para que no sea nada más yo el que está conversando. Entonces, en estos primeros versículos dice así la palabra de Dios. Aconteció después que Jesús iba por todas las ciudades y aldeas, predicando y anunciando el evangelio del reino de Dios y los 12 discípulos con él. Aquí lo seguían sus 12 discípulos. Y algunas mujeres que habían sido sanadas de espíritus malos y de enfermedades. María, que se llamaba Magdalena, de la que habían salido 7 demonios. Juana, mujer de Chuza, intendente de Herodes, y Susana y otras muchas que le servían de sus bienes. Vemos aquí en el libro de Lucas, que Lucas es el evangelista que mayor referencia hace al papel de las mujeres en el ministerio de nuestro Señor Jesucristo. Las mujeres y además los que siguen a Jesucristo vemos que vienen desde diferentes clases sociales. Vemos que las personas que seguían a Jesús tenían diferentes condiciones, diferentes perfiles, ¿no? Una de las cosas que entendemos aquí y donde se ha generado en algunas congregaciones a través de algunos teólogos el tema y el rol de las mujeres, si las mujeres deben compartir o no. Yo no voy a entrar en ese detalle y no es el propósito de este estudio. Sin embargo, lo que encontramos en las Escrituras es que Dios llama y utiliza a diferentes personas independientemente de su condición y de su género. Vemos cómo inclusive utiliza reyes como Nabucodonosor, utiliza reyes de la antigua Persia como Ciro, se dirige a personas de clase alta, de clase baja, que se dirige a jóvenes, a adultos, a ancianos, y en este caso, por supuesto, a un grupo de mujeres que dice que le seguían
y le servían. Vemos el caso de María Magdalena, que se llamaba Magdalena porque era de Magdala, una de las ciudades de la costa este del mar de Galilea. De ahí viene la parte de Magdalena. Y muy contrario a lo que se dicen en muchos comentarios populares o ideas tradicionales, es que si había alguna relación de María Magdalena con nuestro Señor Jesucristo. La realidad es que cuando vemos la palabra de Dios y las escrituras, vemos que en María Magdalena había una actitud de agradecimiento, que siguió a Jesucristo hasta el pie de la cruz y fue inclusive de las primeras que pudieron atestiguar la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Y eso lo vemos en el libro de Mateo, en el capítulo 27, en el versículo 56, donde sigue María Magdalena a Jesucristo hasta la cruz. Y en el capítulo 28:1, ella es la que llega a la tumba que se encuentra vacía. Entonces vemos esa gratitud en María Magdalena, que había sido liberada de 7 demonios. Por otro lado, vemos la condición de 2 mujeres más que se mencionan en este pasaje, que es Juana y Susana. La primera es esposa de un intendente que se encuentra trabajando en el Palacio de Herodes. Por intendente entendemos que es un puesto importante en el Palacio de Herodes, por lo que podemos asumir que son mujeres que tenían una posición alta. ¿Y por qué asumimos eso? Porque más adelante habla que ellas les servían con sus bienes. Entonces vemos aquí no nada más que Dios en ese sentido llama y siguen a Jesucristo nuestro Señor, no nada más mujeres, sino otra vez de diferentes clases sociales, ¿no? Y vemos cómo también en ese sentido, si bien nuestro Señor Jesucristo se dirigió a los pobres, también contó con el beneplácito y con mucha gente en condiciones de ricos y poderosos que le seguían y le servían. Más adelante vamos a ver en este mismo capítulo de Lucas cómo jefes de sinagoga, cómo otras personas en condiciones y estatus diferentes también seguían y servían a nuestro Señor Jesucristo y confiaban en Él, tenían fe. Lo vamos a estar estudiando más adelante. Vamos a leer ahora, como siguiente parte, la parábola del sembrador. Y lo encontramos del versículo 4 al versículo 15 de este capítulo. Veo a mi hermana María del Carmen que levantó la mano. Si me ayudas, hermanita, adelante, por favor, con la lectura de estos versículos. Del 4 al 15, por favor. Dice, juntándose una gran multitud y los que de cada ciudad venían a él, les dijo por parábola, el sembrador salió a sembrar su semilla y mientras sembraba, una parte cayó junto al camino y fue hollada y las aves del cielo la comieron. Otra parte cayó sobre la piedra y nacida se secó porque no tenía humedad. Otra parte cayó entre espinos y los espinos que nacieron juntamente con ella la ahogaron. Y otra parte cayó en buena tierra y nació y llevó fruto a 100 por 1. Hablando estas cosas, decía a gran voz, el que tiene oídos para oír, oiga. Y sus discípulos le preguntaron diciendo, ¿qué significa esta parábola? Y él dijo, a vosotros os es dado conocer los misterios del reino de Dios, pero a los otros por parábolas para que viendo no vean y oyendo no entiendan. Esta es, pues, la parábola. La semilla es la palabra de Dios. Y los de junto al camino son los que oyen. Y luego viene el diablo y quita de su corazón la palabra para que no crean y se salven. Los de sobre la piedra son los que habiendo oído reciben la palabra con gozo, pero estos no tienen raíces. Creen por algún tiempo y en el tiempo de la prueba se apartan. La que cayó entre espinos, estos son los que oyen, pero yéndose son ahogados por los afanes y las riquezas y los placeres de la vida
y no llevan fruto. Mas la que cayó en buena tierra, estos son los que con corazón bueno y recto retienen la palabra oída y dan fruto con perseverancia. Muchas gracias, hermana. Y miren, aquí quisiera empezar hablando sobre el versículo 10. Esta parábola, creo que todos de alguna manera la hemos escuchado y quizás en varias ocasiones en diferentes predicaciones. Y esta parábola por sí sola se explica porque nuestro Señor Jesucristo es quien da la explicación. Y cuando la leemos y vemos la explicación, como que parece muy sencillo entenderla, porque se nos es revelado a través de nuestro mismo Señor Jesucristo. Pero ¿qué dice el versículo 10? Dice, y él dijo, a vosotros es dado a conocer los misterios del reino de Dios, pero a los otros, hablando de los gentiles, por parábolas, para que viendo no vean y oyendo no entiendan. ¿A qué se refiere esta palabra? Miren, en Proverbios capítulo 25, 2, se los voy a leer para no tomarnos mucho tiempo, porque este es un estudio bastante largo en este capítulo. Dice así, Proverbios capítulo 25, 2, gloria de Dios es encubrir un asunto, pero honra del rey es escudriñarlo. A nosotros, Dios nos ha dado la oportunidad de poder entender, de poder escudriñar esos misterios que han sido encubiertos para otros, esos misterios que cuando alguien trata de entender la palabra de Dios, a lo mejor en una primera lectura no logra entender. Esta parábola, que se le conoce como la parábola del sembrador, el sembrador solo se menciona una vez. Realmente el énfasis está en los diferentes suelos donde cae la semilla. En ese sentido, quizás una de las preguntas que podemos hacernos, ¿cómo saber si yo soy una buena tierra donde está cayendo esta semilla? Si el suelo que yo represento es una semilla que va a crecer y que va a dar su fruto en tiempo. Esa es una pregunta que muchas veces como cristianos nos hacemos. Es una pregunta que yo muchas veces me hice. Y entonces aquí les quiero mostrar este ejemplo que lo he utilizado en algunas otras reuniones, porque para mí es algo que me ejemplifica y me permite entender justamente el versículo que le estoy poniendo en la parte de abajo, que es Juan 15:5. Esta foto que están viendo ustedes aquí en la pantalla, esa la tomé en el jardín de mi casa, de su casa. Y la historia de esta planta, si ustedes la observan con detenimiento, hay dos tipos de hojas en esa planta. Originalmente es una planta donde es un arbolito, un ciruelo, y era una vara muy delgada. Y esa vara, al ser muy delgada y muy larga, constantemente se iba de lado, se pandeaba, y mi esposa me pidió que buscara una estaca para poderla insertar y poder de alguna manera fijar ese arbolito, que tuviera rigidez y que pudiera crecer de manera recta. Y lo hice. Y un día estaba observando la planta y dije, ah, caray, esa planta tiene ahora dos tipos de hojas, está muy raro, y me acerqué. Y cuando me acerqué me di cuenta que ese palo, que aparentaba estar seco, y que yo la verdad a la hora de enterrarlo no lo enterré con ningún cuidado, simplemente agarré un martillo y lo enterré ahí para darle firmeza, ese palo había reverdecido. Ese palo ahora es un arbolito que no sabemos de qué tipo es. Y el punto aquí es, no estoy tratando de hacer esto que es un milagro, como la vara de Aarón que floreció, no, hermanos. El ejemplo que quiero dar es aquí, es que una vara como esta, que yo pensaba que estaba seca, que puede representar la vida de muchas personas cuando veníamos a nuestro Señor Jesucristo, pero cuando esa vara seca, cuando esa semilla es plantada en buena tierra, es plantada en un lugar donde existen las condiciones para germinar, no hay manera que se detenga su crecimiento, hermanos. No hay manera que esa vara, que esa semilla no crezca, no se desarrolle y dé frutos. Entonces, ¿cómo podemos nosotros saber si esa semilla que está siendo sembrada, nosotros representamos ese suelo? Y la respuesta la encontramos en este versículo de Juan 15:5. ¿Qué dice nuestro Señor Jesucristo? Dice, yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, éste lleva mucho fruto, porque separados de mí, nada podéis hacer. ¿Qué significa esto, hermanos? Que no debemos preocuparnos por el fruto, no debemos preocuparnos si va a crecer esa semilla, porque la respuesta no está en lo que nosotros vamos a hacer.
La respuesta no está en que nosotros empecemos a averiguar a ver qué fruto voy a dar. La respuesta está en depender completamente de nuestro Señor Jesucristo. Él es muy claro en su palabra, hermanos. Separados de Él, nada podemos hacer. Pero si nosotros estamos conectados con nuestro Señor Jesucristo, si nosotros estamos pegados a Él, no hay manera, mis hermanos, que en la vida de cada uno de nosotros no germine esa semilla, no crezca esa semilla y venga a dar su fruto. ¿Y qué dice? ¿Qué dice este versículo? No habla de poco fruto, mucho fruto, hermano. Entonces, no debemos estar pendientes pensando en que si nuestra condición es la correcta para que la semilla pueda germinar, porque les doy la respuesta, no es. ¿Cómo lo logramos? A través de estar conectados con nuestro Señor Jesucristo. Cuando logramos esa dependencia, dice la Escritura que vendremos a dar no poco fruto, mucho fruto en abundancia, hermano. Sigamos con el siguiente pasaje que vamos a encontrar ahora en el versículo 16 al 18. No sé si alguien quisiera ayudarme a leer para poder continuar. Amén, hermano. Adelante, hermano. Nada oculto que no haya de ser manifestado. Nadie que enciende una luz la cubre con una vasija, ni la pone debajo de la cama, sino que la pone en un candelero para que los que entran vean la luz. Porque nada hay oculto que no haya de ser manifestado, ni escondido que no haya de ser conocido y de salir a la luz. Mirad pues cómo oís, pues, porque a todo el que tiene se le dará, y a todo el que no tiene, aún lo que piensa tener se le quitará. Amén. Muchas gracias, hermana Anabel. Y aquí primero vamos a entender qué es oscuridad. Oscuridad es la ausencia de luz, hermanos. Para que haya oscuridad es porque no existe luz, porque hay ausencia de luz. En el momento, y este ejercicio lo podemos hacer muy fácil en un cuarto donde apagamos todas las luces y vamos a ver que está completamente oscuro porque no existe luz. Pero aún en ese cuarto de oscuridad densa que podemos tener, encendemos una luz, por más pequeña que esa luz sea, esa luz se va a ver, hermanos. Así sea una luz muy pequeña en una oscuridad inmensa, esa luz no va a dejar de brillar. Ahora bien, ¿cómo podemos entender nosotros esa luz? ¿Qué es esa luz? La luz es el mensaje que los creyentes han escuchado. Ese mensaje que hemos recibido de salvación, ese mensaje de liberación, ese mensaje que podemos nosotros tener y que nosotros empieza a reflejar esa luz. Si los creyentes no esconden ese mensaje, si los creyentes, por lo contrario, lo compartimos, entonces esa luz empieza a ser manifestada. Y esa luz echará fuera el pecado, que es la oscuridad. Y aquí entonces venimos y asociamos este pasaje con los talentos que encontramos con la parábola de los talentos que viene en el libro de Mateo en el capítulo 25 y 29, donde todo el que ya tiene, dice, se le dará más, mientras que el que no tiene se le quitará, y el que no tiene aquí se refiere al que no escucha ese mensaje, al que no quiere recibir ese mensaje, el que no quiere de alguna manera aceptarlo y que ese mensaje empiece a reflejarlo en su vida como una luz. Entonces, de la misma manera que lo vemos en la parábola de los talentos, que el que tenía más talentos se le dan más y el que tuvo uno y lo escondió, es esta parte donde vemos aquí este mensaje y esta luz reflejada en este pasaje, como de alguna manera en este paralelo con la parábola de talentos se refiere a la misma condición de las personas que tienen más y que ejercen ese ministerio, que ejercen de alguna manera ese fruto, como lo veíamos en la parábola del sembrador, a través de las diferentes condiciones que podemos tener como creyentes en los diferentes roles que nosotros tenemos. Avanzamos en los siguientes versículos que encontramos de el 19 al 21, donde vemos ahora esta parte que se refiere a la madre y los hermanos de Jesús. No sé si alguien quiere ayudarme a leer estos 3 versículos del 19 al 21. Amén, hermano. Adelante, hermano. La Gracias. madre y los hermanos de Jesús. Entonces su madre y sus hermanos vinieron a él,
pero no podían llegar hasta él por causa de la multitud. Y se le avisó diciendo, tu madre y tus hermanos están fuera y quieren verte. Él entonces respondiendo les dijo, mi madre y mis hermanos son los que oyen la palabra de Dios y la hacen. Así es. Miren, en esta parte y la manera más fácil de entender, está hablando aquí las escrituras de sus hermanos biológicos de nuestro Señor Jesucristo y de su mamá también biológica. De hecho, esto lo podemos corroborar en el libro de Mateo, en el capítulo 13, en los versículos 55 y 56, donde se habla de María, la mamá de Jesús, o su madre de Jesús, su madre nuevamente biológica y sus hermanos. Y da los nombres aquí de sus hermanos, inclusive el libro de Mateo, Jacobo, José, Simón y Judas, e inclusive habla de las hermanas de Jesucristo, lo que significa que María y José, como todos lo sabemos, después de que María concibió por medio del Espíritu Santo, después ella formó una familia con José. Y de aquí es donde vienen todos estos hermanos biológicos de nuestro Señor Jesucristo. Pero vemos aquí una parte bien importante en esta relación, en esta parte donde nuestro Señor Jesucristo, cuando es llamado que están su madre y sus hermanos fuera, Él nos muestra que las relaciones espirituales son más importantes que las relaciones físicas. Para nuestro Señor Jesucristo, el estar con el pueblo que sigue la palabra de Dios, que sigue el mensaje, para Él es su verdadera familia. Y estos son los que oyen la palabra de Dios y la hacen. Por arriba, inclusive, de su familia, que era una familia física, una familia biológica que vemos en su madre María y sus hermanos. Continuando con nuestro estudio, vamos ahora a los versículos 22 al 25. Si me ayudas, Gus, muchas gracias. Adelante. Claro que sí. Dice, Jesús calma la tempestad. Y uno de aquellos días entró en una barca con sus discípulos y les dijo, pasemos al otro lado del lago, y se hicieron a la mar. Pero mientras ellos navegaban, él se durmió y una violenta tempestad descendió sobre el lago, y comenzaron a anegarse, y corrían peligro. Y llegándose a él, le despertaron diciendo, Maestro, Maestro, que perecemos. Y él, levantándose, reprendió al viento y a las olas embravecidas, y cesaron. Y se sobrevino la calma. Y les dijo, ¿dónde está vuestra fe? Pero ellos estaban atemorizados y asombrados, diciéndose unos a otros, ¿quién pues es este que aún los vientos y al agua manda y le obedece? Gracias. Miren, a partir de esta sección aquí, Lucas nos ayuda a entender la condición de nuestro Señor Jesucristo. ¿Quién es este que aún a los vientos y las aguas manda y le obedece? Pero además nuestro Señor Jesucristo nos deja una enseñanza aquí muy importante. Él reprende a sus discípulos por la parte de fe. Ellos estaban con nuestro Señor Jesucristo. Ellos sabían que se encontraban indefensos y que obviamente nuestro Señor Jesucristo no. Pero es donde ellos empiezan a demostrar una falta de fe. Y fíjense lo importante cuando vemos la parte de fe. Para mí la fe es un elemento que nos deja enseñanzas profundas. Porque primero, ¿qué dicen las Escrituras? ¿Andamos por vista o andamos por fe? ¿Qué nos dice 2 de Corintios 5:7? Porque por fe andamos, no por vista. Y muchas veces, y a mí me ocurría que inclusive yo oraba de manera incorrecta, yo pedía muchas cosas para que fueran manifestadas, y una de las cosas que yo le pedía a Dios es que de alguna manera esas cosas fueran hechas para que la gente que no creía en Dios o que no cree pudiera convertirse. Después de mucho tiempo me di cuenta que mi oración no la estaba haciendo correcta. Porque dice que no es por vista, es por fe. Y si ya vimos, hermanos, entonces ya no es fe. ¿Qué nos dice la definición el apóstol Pablo sobre la fe en Hebreos 11:1? Que dice, fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Y lo vamos a estudiar más adelante con el ejemplo de la mujer que es sanada de reflujo. Cómo, de alguna manera, para que sea fe es porque no lo hemos visto, hermano. Si lo vemos, entonces ya no es fe. Y aquí
sus discípulos, y por eso nuestro Señor Jesucristo les dice, oigan, Él lo reprende por esa falta de fe, porque sabiendo que inclusive iba el Señor con ellos dudaron, ellos temieron, porque su fe en ese momento flaqueaba, ¿no? Y es algo que nos sucede comúnmente y cuando tenemos alguna prueba, cuando tenemos alguna situación difícil, ¿no? Es donde nuestra fe tiene que ser fortalecida, donde nuestra fe tiene que estar total en nuestro Señor Jesucristo y confiar que lo que esperamos se nos será concedido. Vamos a ver más adelante y también vamos a retomar esta parte de fe en el siguiente pasaje que vamos a estudiar cuando vamos a hablar de la mujer que es sanada. Pero vamos a ver ahora el versículo 26 al 39, donde habla que Jesús sana a un endemoniado, al endemoniado gadareno. Si me ayudas, mi hermano Matius, adelante, por favor, del versículo 26 al 29, por favor. Ok. Dice, el endemoniado gadareno. Y arribaron a la tierra de los gadarenos, que está en la ribera opuesta a Galilea. Al llegar él a la tierra, vino a su encuentro un hombre de la ciudad, endemoniado desde hacía mucho tiempo, y no vestía ropa, ni moraba en casa, sino en los sepulcros. Al ver a Jesús, lanzó un gran grito, y postrándose a sus pies, exclamó a gran voz: ¿Qué tienes conmigo, Jesús, Hijo del Dios Altísimo? Te ruego que no me atormentes. Porque mandaba al espíritu inmundo que saliese del hombre, pues hacía mucho tiempo que se había apoderado de él, y le atacaban con cadenas y grillos. Pero rompiendo las cadenas, era impelido por el demonio a los desiertos. Y le preguntó Jesús diciendo: ¿Cómo te llamas? Y él dijo: Legión, porque muchos demonios habían entrado en él. Y le rogaban que no los mandase ir al abismo. Había allí un hato de muchos cerdos que pacían en el monte, y le rogaron que los dejase entrar en ellos, y les dio permiso. Y los demonios salidos del hombre entraron en los cerdos, y el hato se precipitó por un despeñadero al lago y se ahogó. Y los que apacentaban los cerdos, cuando vieron lo que habían acontecido, huyeron, y yendo dieron aviso en la ciudad y por los campos. Y salieron a ver lo que había sucedido, y vinieron a Jesús y hallaron al hombre de quien había salido los demonios, sentado a los pies de Jesús, vestido y en su cabal juicio, y tuvieron miedo. Y los que lo habían visto les contaron cómo había sido salvado el endemoniado. Entonces toda la multitud de la región alrededor de los gadarenos le rogó que se marchase de ellos, pues tenían gran temor. Y Jesús, entrando en la barca, se volvió. Y el hombre de quien habían salido los demonios le rogaba que le dejase estar con él, pero Jesús le despidió diciendo: Vuélvete a tu casa y cuenta cuán grandes cosas ha hecho Dios contigo. Y él se fue publicando por toda la ciudad cuán grandes cosas había hecho Jesús con él. Gracias, mi hermano. Miren, aquí lo primero que vemos que esta tierra de Gadarenos era una tierra que estaba habitada por gentiles. ¿Esto cómo lo podemos deducir? Porque ellos criaban cerdos. Y recuerden que los cerdos eran animales prohibidos, eran animales que no eran aceptos en el pueblo judío, en el pueblo de Israel. Entonces, por eso asumimos que al tener ellos criadero de cerdos, era una tierra de gentiles. Este pasaje también nos deja varias enseñanzas. Y la primera es que vemos cómo el reino de las tinieblas identifica y se rinde delante de la autoridad de nuestro Señor Jesucristo. Los demonios conocen a nuestro Señor Jesucristo. Los demonios tiemblan delante de su presencia. Vemos cómo aún en esta condición que tenía este endemoniado gadareno, que habla que es una legión, cuando él dice entonces no es un demonio, habla de muchos, y una legión se puede componer entre más de 6,000 hombres, que pueden ser hasta 8,000 hombres. Entonces podemos asociar que si habla de una legión, pues esta persona tenía quizás más de 6,000 o cerca de 8,000 demonios que estaban con él. Entonces, ¿cuál es la condición de este endemoniado? Era condición feroz, una condición que la Biblia nos describe que rompía inclusive cadenas, o sea,
¿Pueden imaginar esa ferocidad, alguien rompiendo cadenas y estando en los sepulcros donde la gente trataba de evadir esa condición? Pero ¿qué vemos aún en esa condición de esta persona endemoniada, de todos esos demonios, de manera concentrada en una persona? ¿Qué dice el versículo 28? Dice, postrándose a sus pies. Eso nos muestra la deidad de nuestro Señor Jesucristo y esa rendición que tienen los demonios delante de su presencia. Aún es en esa condición de ferocidad, aún en esa condición de gran temor que era para toda la población, viene y se rinde a los pies de nuestro Señor Jesucristo. Vemos cómo después este hombre no nada más es liberado, sino vemos que este hombre obtiene la salvación. Y esto se confirma cuando todos estos cerdos que al final se apacentaban muy cerca de ahí y donde estos demonios piden poder ir a descansar, poder ir a entrar después de que son sacados o que esta persona endemoniada es liberada. Y vemos cómo estos cerdos, se precipitan, lo que nos muestra que a través de esta muerte de los cerdos se confirma la salvación de esta persona que había sido atormentada por tanto tiempo. Lo vemos después como alguien que estaba desnudo, ahora está vestido a los pies de Cristo. Y todo esto, ¿cuál es la condición que genera? Y aquí vamos a ver otros aprendizajes que vamos a continuar analizando en los siguientes pasajes. Habla que se empieza a generar un gran temor. Y el temor, cuando vemos en las Escrituras, porque vienen diferentes citas en otros evangelios, el temor puede ser un temor reverente a nuestro Señor Jesucristo. Es un temor cuando existe algún milagro, es una condición que se genera en las personas que están ahí. En muchos casos, y lo vamos a ver en la mujer que es liberada de flujo de sangre, ella misma siente ese temor porque dice que se acerca temblando a nuestro Señor Jesucristo y viene con esa reverencia. Es un temor reverente. Sin embargo, el temor que se genera en esta condición de los gadarenos es un temor negativo. Es un temor inclusive que podemos ver como injustificado. Es un temor supersticioso. ¿Por qué? Porque le piden a nuestro Señor Jesucristo que se retire. En esa condición vemos cómo nuestro Señor Jesucristo, contrario a lo que vamos a ver más adelante, le pide a este endemoniado gadareno que ha sido ahora liberado, que vaya y que cuente cuán grandes cosas ha hecho Dios. Que este endemoniado gadareno vaya y testifique de las grandezas que Dios está haciendo en su vida. Vamos a ver otra vez más adelante en otro pasaje donde a otra persona que se encuentra en una situación de un milagro también, que es justamente Jairo, a él se le pide que no lo cuente y vemos en contraste con esta situación que a él se le pide que no lo cuente porque Jairo se encuentra en una región de Judea, en una región de Israel donde nuestro Señor Jesucristo no quiere que se empiece a politizar los milagros, no quiere que se empiece a generar un sentido de heroísmo porque el pueblo de Israel, el pueblo judío, ellos esperaban al Mesías en una condición diferente, en una condición de un libertador, pero con un contexto muy diferente al que vino a demostrarnos nuestro Señor Jesucristo, con humildad y en esa condición de siendo Dios hecho hombre. Vamos a leer el siguiente pasaje y vamos a seguir analizando cómo de alguna manera se asocia todo esto que Lucas nos demuestra en este pasaje del endemoniado gadareno y cómo de alguna manera podemos entenderlo a través de estos dos pasajes siguientes. No sé si alguien me quiere ayudar a leer de los versículos 40 al 48, donde vamos a ver ahora cómo converge la historia de la mujer que es sanada de reflujo con Jairo, que se encuentra en una necesidad y ruega a nuestro Señor Jesucristo para que sane a su hija. Adelante, Gus. Gracias. Gus ya leyó, si me permiten a mí. Adelante, María. Sí, con mucho Sí. gusto, hermana. Cuando volvió Jesús, le recibió la multitud con gozo porque todos le esperaban. Entonces vino un varón llamado Jairo, que era principal de la sinagoga, y postrándose a los pies de Jesús, le rogaba que entrase en su casa, porque tenía una hija única como de 12 años que se estaba muriendo y mientras iba la multitud le oprimía.
Pero una mujer que padecía de flujo de sangre desde hacía 12 años y que había gastado en médicos todo cuanto tenía y por ninguno había podido ser curada, se le acercó por detrás y tocó el borde de su manto y al instante se detuvo el flujo de su sangre. Entonces Jesús dijo, ¿quién es el que me ha tocado? Y negando todos, dijo Pedro y los que con él estaban, Maestro, la multitud te aprieta y oprime y dices, ¿quién es el que me ha tocado? Pero Jesús dijo, alguien me ha tocado porque yo he conocido que ha salido poder de mí. Entonces cuando la mujer vio que no había quedado oculta, vino temblando y postrándose a sus pies, le declaró delante de todo el pueblo por qué causa le había tocado y cómo al instante había sido sanada. Y él le dijo, hija, tu fe te ha salvado, ve en paz. Estaba hablando aún cuando vino uno de casa del principal de la sinagoga a decirle, tu hija ha muerto, no molestes más al maestro. Hasta ahí, hermana. Vamos a hacer, perdóname, hermana, una pausa ahí para poder dividir esta historia que si bien combinan, como les decía, convergen, porque vamos a tratar de ubicarnos en este momento donde está nuestro Señor Jesucristo en medio de una multitud. Y se acerca Jairo, el jefe de la sinagoga, rogándole a Jesucristo, a nuestro Señor, que vaya a su casa para sanar a su hija que se encuentra muy enferma. Pero otra vez hay una multitud y es tanta la gente que se encuentra ahí que nuestro Señor Jesucristo no puede avanzar. Le cuesta mucho trabajo desplazarse. Entonces, por un lado vemos a Jairo, y vamos a dejar en este momento a Jairo en paréntesis para estudiarlo hacia adelante y enfocarnos en la condición de la mujer que es sanada de flujo. Pero Jairo, lo vamos a dejar ahí. Él está impaciente, él sabe que su hija está grave, él sabe que su hija necesita atención inmediata. Pero bueno, la multitud le impide a nuestro Señor Jesús avanzar. Mientras esto ocurre, se acerca una mujer que dice que tiene padecimiento de flujo de sangre por 12 años. Ella en esta condición, y recordemos otra vez que ante esta situación la ponía ella en una condición ceremonialmente impura, porque cuando tenían las mujeres este periodo en la Biblia se consideraban en el Antiguo Testamento como personas impuras. Entonces ella, imagínense, por 12 años en esta condición. Además de que había sufrido muchísimo por ser seguramente discriminada, dice la Biblia que ella había gastado todo lo que tenía en médicos. O sea, ya no tenía dinero. Se lo había agotado a través de obtener sanidad a través de médicos. Y eso lo vemos en el libro de Marcos, en el capítulo 5, en los versículos 25 y 26, después si los quieren estudiar. Pero vemos aquí, y voy a retomar la parte de la fe, que dice que ella tocó el borde de su manto, y en contraste a todo este dinero que había gastado, a todos estos 12 años que había tenido de padecimiento, ella fue sanada de manera inmediata. ¿Qué nos dice nuevamente la definición de fe? Dice, fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Ella tenía esa condición de fe. Ella sabía que si tocaba el borde del manto de nuestro Señor Jesucristo, ella iba a ser sanada. Ella tenía la certeza de lo que esperaba. Ella no lo había visto, a diferencia de lo que vemos que sucede con los discípulos cuando van en la barca. Ella no ha recibido el milagro, pero ella tiene la certeza, tiene la convicción de que lo va a lograr. No lo ha visto, pero tiene la certeza que lo va a recibir. Y entonces vemos más adelante cómo de alguna manera nuestro Señor Jesucristo se da cuenta que alguien la ha tocado. Y bueno, le dice a sus discípulos, oye, es que cuando preguntas quién me ha tocado, pues muchísima gente te ha tocado. Si no puedes caminar, es obvio que está rodeado de personas que lo están tocando. Pero nuestro Señor Jesucristo sabe que alguien lo ha tocado con una condición diferente, que alguien lo ha tocado con esa fe que al final le ha desprendido virtud. Y vemos entonces cuando Él hace la pregunta y esta mujer se siente descubierta, sabe que ha sido evidenciada y que no se va a poder ocultar, vemos nuevamente esta condición. Dice que ella, de una manera temblorosa, con temor, ella de alguna manera responde que ella ha sido. Vemos cómo aquí, a diferencia del temor que vemos en los gadarenos, donde es un temor negativo, es un temor supersticioso, es un temor que le piden que se aleje nuestro Señor Jesucristo, con esta mujer lo vemos diferente. Con esta mujer vemos un temblor
que es un temblor de reverencia, que es un temblor donde de alguna manera ella reconoce que está ante la presencia de nuestro mismo Dios. Más adelante vemos cómo esta condición de salvación que dice, Jesús dice, la llama hija y le reafirma, dice, que dice, tu fe te ha salvado. Y aquí los invito a que vayamos al libro de Gálatas. Este versículo a mí me encanta porque nos permite entender y redondear esta parte de la fe. Vamos al libro de Gálatas en el capítulo 2, 16. Les voy a dar ahí un momentito para que lo busquen en sus Biblias. Y si no tienen Biblia, tomen nota y después también lo pueden buscar. Gálatas, capítulo 2, versículo 16. Y aquí las escrituras nos dicen, dice, sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley. Y eso creo que lo entendemos todos, que no es por obras. Dice, no es por obras para que nadie se gloríe. Pero ¿qué nos dice aquí más adelante? Dice, sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino por la fe. ¿La fe en quién, hermanos? Y la fe, la misma fe que tuvo aquí esta mujer que ha sido sanada, es la fe que nos dice aquí el libro de Gálatas, dice, sino por la fe de Jesucristo. Nosotros también hemos creído en Jesucristo para ser justificados por la fe de Cristo y no por las obras de la ley, por cuanto por las obras de la ley nada será justificado. Nuestra justificación, nuestra salvación viene por la fe y la fe en el Hijo de Dios. Es la fe que esta mujer demostró y es la fe que no solamente la sanó, es la fe que la liberó y es la fe que le permitió tener salvación. Y es la fe que le vino a demostrar ella a través de esta reverencia, a través de este temblor, reconociendo que ante ella estaba nuestro Señor Jesucristo, el único Hijo de Dios. Vamos con esto entonces ahora sí a nuestro último pasaje, que lo vemos ahora en continuación a este suceso que estamos viendo, ¿no? Mientras nuestro Señor Jesucristo avanza en medio de la multitud, mientras nuestro Señor Jesucristo sana a esta mujer de flujo, vemos a un Jairo que está en esa condición de necesidad, vemos a Jairo que está en esa condición de urgencia porque nuestro Señor Jesucristo se presente con su hija para que sea sanada. Entonces, si alguien me ayuda a leer estos versículos del 49 al versículo Yo, hermano, 56, adelante, yo hermana, leo gracias. Gracias, adelante. versículo 49. Estaba hablando aún cuando vino uno de casa del principal de la sinagoga a decirle, tu hija ha muerto, no molestes más al maestro. Oyéndolo Jesús le respondió, no temas, cree solamente y serás salva. Entrando en la casa, no dejó entrar a nadie consigo, sino a Pedro, a Jacobo, a Juan y al padre y a la madre de la niña. Y lloraban todos y hacían lamentación por ella. Pero él dijo, no lloréis, no está muerta, sino que duerme. Y se burlaban de él, sabiendo que estaba muerta. Mas él, tomándola de la mano, clamó diciendo, muchacha, levántate. Entonces su espíritu volvió, e inmediatamente se levantó, y él mandó que se le diese de comer. Y sus padres estaban atónitos, pero Jesús les mandó que a nadie dijesen lo que había sucedido. Muchas gracias, hermana. Entonces, vemos aquí nuevamente este pasaje donde Jairo es descrito como uno de los jefes de la sinagoga, ¿no? Y nuevamente regreso a lo que les comentaba al inicio, donde vemos que nuestro Señor Jesucristo se dirigió y llamó a todo tipo de personas. Vemos que lo siguieron nuevamente pobres, que lo siguieron ricos, que lo siguieron hombres, que lo siguieron mujeres, que lo siguieron personas jóvenes, adultas, ancianos, niños. Y en este caso, aún los religiosos. Jairo era un jefe de la sinagoga, pero Jairo aún en esa condición religiosa que él tenía, logró entender que Jesucristo era el Hijo de Dios. Vemos también en este pasaje de Lucas cómo se empieza a dirigir Lucas a este pequeño círculo de discípulos cercanos a nuestro Señor Jesucristo. Se refiere a Pedro, a Jacobo y Juan. Son los mismos tres discípulos que más adelante se mencionan en el capítulo 9, en el versículo 28, que están en la transfiguración de nuestro Señor Jesucristo. Recordarán todos ustedes ese pasaje donde está Moisés, donde está Elías, y en esa parte nuestro Señor Jesucristo delante de ellos
tiene esta transfiguración, ¿no? Aquí podemos aprender también muchas cosas en este pasaje, como de alguna manera Pedro, Jacobo y Juan, sin haber visto antes a Moisés y a Elías, ellos saben que son Moisés y Elías. Cómo de alguna manera ellos pudieron conocerlos, quién les reveló a ellos que eran Elías y Moisés. Es el Espíritu Santo quien de alguna manera les muestra y les mostraba esta parte, pero no me voy a meter en este análisis. Regresamos a la parte de Jairo, ¿no? Entonces, en esa condición de Jairo, donde él tiene esta urgencia, a él se le notifica y se le dice, ¿sabes qué? Ya no molestes al maestro, tu hija está muerta. Pero, ¿qué sucede con Jairo? Cuando Jesús le dice, no está muerta, sino que duerme. ¿Cuál es la respuesta que tiene Jairo? Y vean lo que vemos en contraste con la respuesta de la gente. Jairo no le reclama al Señor. Jairo pudo haber dicho, no, Señor, ya se murió, usted tardaste, ya es demasiado tarde para que vayas a ver a mi hija. Él no tuvo esa respuesta. Vemos la condición de la gente que dice, la gente se burlaba. ¿Y por qué la gente se burlaba? No, pues ya se murió, ya es demasiado tarde. Vemos cómo en esta actitud de Jairo, a diferencia de la actitud de la gente, nuestro Señor Jesucristo ve que Jairo sigue confiando, ve que esa fe que tiene Jairo puesta en el Señor, aún a pesar de que le avisan que su hija ha muerto, Jairo sigue confiando, Jairo sigue teniendo fe en que nuestro Señor Jesucristo es quien la puede, no tan solo sanar, sino ahora en esta condición donde ya está muerta, la puede resucitar. Vemos cómo nuestro Señor Jesucristo entra dentro de la casa, de la habitación, y entonces llama a un grupo selecto, ¿no? Donde está Pedro, donde está Jacobo y está Juan, estos 3 discípulos. Y entonces vemos cómo él ordena, y en el momento la joven no tan solo se levanta, sino inclusive pide que le lleven de comer, porque empieza a comer. De alguna manera son pruebas inmediatas y fehacientes del gran milagro que ha ocurrido. Porque no solo la niña se levanta, sino inclusive le empiezan a alimentar. Vemos cómo, de alguna manera, Dios obra un milagro de manera que es tan impactante, tan contundente, que vemos esta condición ahora de esta joven. Más adelante vemos, en contraste con lo que veíamos en el pasaje de los Gadarenos, donde se le pide a esta persona que ha sido liberada de todos estos demonios, que vaya y comunique lo que ya les mencionaba hace un momento, ¿no? En el versículo 39 Jesús le pide que nadie dijese nada, dice. Jesús en este momento está regresando a la región de Judá y no quiere generar con ninguna confusión política ni revolucionaria. Es de alguna manera un momento en el que el pueblo de Judá y el pueblo de Israel está siendo sometido por todo este control romano, y lo que esperaban era alguien que los liberara de esta condición que estaban siendo sometidos por Roma, cuando la liberación y la libertad que ofrecía nuestro Señor Jesucristo iba mucho más allá de ese dominio temporal. Era una libertad, una salvación que no nada más se daba en ese momento y en esa condición, sino completamente en la eternidad. Una libertad de la cual hoy todos los que escuchamos este mensaje de salvación, todos los que escuchamos esta palabra, todos los que recibimos esta semilla y que la ponemos en dependencia total a la vid que es nuestro Señor Jesucristo, es una semilla, es una palabra que va a brillar, que va a venir a evidenciar la oscuridad, que va a venir a evidenciar el pecado. Es una palabra que, de alguna manera, en el momento que la aceptamos, en el momento que reconocemos con fe que Jesucristo es el Señor, que Jesucristo es el Salvador, esa fe es la que nos trae salvación. Esa es la fe que cuando lo confesamos de corazón, como dice el libro de Romanos 10:1, porque si confesamos y creyéramos en nuestro corazón que Jesús es el Señor, dice, seremos salvos. Y recuerden, ¿seremos salvos de qué? Seremos salvos de la ira de Dios. Seremos salvos de esa condición que no ha sido preparada para nosotros, que por eso se encuentra dispuesto el camino, la verdad y la vida, que es nuestro Señor Jesucristo, para que a través de esta fe y esta fe en el Hijo de Dios, podamos nosotros, de la misma manera que la mujer que tenía reflujo, que había padecido esta enfermedad durante 12 años, podamos nosotros ser no nada más liberados, sino ser salvos. Con esto, hermanos, estamos cerrando
el estudio de este capítulo. Tenemos alrededor de unos 5 minutos. Yo quisiera abrir el micrófono por si alguien tiene alguna pregunta, algún comentario. Con mucho gusto podemos aprovechar también este espacio para poder tener estas preguntas y respuestas. Entonces, solo les voy a pedir, si alguien quiere tener una pregunta, si me ayuda levantando la mano, nada más para hacerlo con orden y no tropezarnos ahí con los micrófonos. Adelante, hermana Roberta. Hola, buenas noches. Buenas Muy buen noches. estudio, muchas gracias. Y pues bueno, mi pregunta es, o sea, ¿por qué Jesús los dejó ir a los cerdos? ¿Por qué los dejó ir? Bueno, aquí la escritura, hermana, y otra vez, como lo mencionaba, podemos ver diferentes enseñanzas, ¿no? Lo que podemos entender aquí, primero, que los demonios son espíritus que carecen de un cuerpo físico, que de alguna manera ellos para poder, voy a utilizar la palabra descansar, necesitan un cuerpo físico. Y entonces ellos ingresan, que puede ser a una persona, y pueden ingresar a animales. Entonces ellos, en esta condición de sumisión y reverencia a Dios, sabiendo que Jesucristo es el Hijo de Dios, piden irse a meter a estos cerdos que están siendo apacentados o cuidados ahí muy cerca, ¿no? Entonces, en el momento que ellos ingresan, vemos cómo estos cerdos se van al precipicio, y esa es una condición donde vemos que esa condición de esclavitud, esa condición que tenía preso a este gadareno, que había sido oprimido por muchos años, el significado que podemos entender es esa salvación, esa libertad plena, donde toda esa condición es destruida en el momento que los cerdos se precipitan, mi hermana. Lo que podemos ver aquí es esa parte de la enseñanza en este pasaje de nuestro Señor Jesucristo. Muchas gracias. Adelante, hermana Alba, no sé si está levantando la mano. Sí, ¿por qué Jesús mandó que no contaran la resurrección de la niña? Mira, ahí tenemos dos condiciones. En ese momento, Jesucristo está ya en Judá, hermano. Entonces, en el pueblo de Judá, digamos que ya era toda la parte de Israel, donde es directamente el pueblo escogido por Dios. En esa condición, el pueblo de Israel esperaban a un Mesías que viniera en una condición revolucionaria, en una condición libertadora, pero que los liberara del yugo que tenían en ese momento de opresión, que era todo el gobierno romano, hermano. Es decir, no esperaban o no terminaban de entender que la libertad, que el Mesías que iba a venir, no era para liberarlos de esa condición temporal, sino la libertad era mucho más allá. Él venía a limpiar todo el pecado que había. Venía a ser ese cordero que nos permite tener entrada delante de nuestro Dios. Entonces él pidió que no se comunicara, que no se testificara de este milagro de la resurrección de la hija de Jairo, por esa condición, a diferencia lo que vemos en el endemoniado gadareno. A los gadarenos, ¿qué le dice al endemoniado gadareno? Ve y cuenta esto es milagro, esta condición de libertad que ahora tienes plena, y ve y cuenta este milagro que Dios ha hecho en tu vida. Esa es la diferencia, básicamente por la condición geográfica y por la condición social en la que se encontraban cada uno de los territorios y las expectativas que tenían cada uno de ellos de nuestro Señor Jesucristo. Gracias, Macho. Muy bien. No sé si alguien más tiene alguna otra pregunta, un comentario. Bienvenido. Creo que no. Pues bueno, vamos a aprovechar. Por aquí hay una pregunta más. Adelante, Ivette. Estás con el micrófono cerrado, hermana. Si lo quieres abrir, ahí ahora sí. Ya. Perdón. Mi pregunta es, acaba de mencionar usted que los espíritus buscan un cuerpo donde reposar. Entonces, cuando los cerdos se precipitaron al mar, los cerdos murieron físicamente, pero los demonios no. ¿A dónde Sí. se fueron a buscar más cuerpos? ¿Y cómo es que el gadareno, digo un espíritu, pues me imagino que no tiene formas como, pues no sé cómo sea un espíritu, pero cómo es posible que superan tantos y tantos y tantos en un cuerpo?
Sí, exacto. Mira, hermana, es muy buena pregunta y aquí lo que podemos entender es eso, ¿no? Desde el punto de vista de materia, pues pareciera imposible. ¿Cómo metes a 8,000 o más de 6,000 demonios en una persona? Eso sería imposible, ¿no? Sin embargo, estamos hablando aquí de dos condiciones, una parte material y otra parte espiritual. Lo que sí podemos entender, hermano, que estos demonios en el momento que son retirados de este gadareno y después los cerdos mueren, podemos entender que los demonios, ser un espíritu, ellos no mueren, ellos quedan libres, ¿no? Por eso vemos aquí también en las escrituras que cuando una persona es liberada, que dice es como cuando limpias la casa y si esa persona no se llena, y la forma que tenemos que llenar, déjenme poner este ejemplo, ¿no? Cuando vemos un vaso, por ejemplo. Entonces, un vaso, voy a poner este ejemplo, está lleno de agua sucia. Entonces, cuando ese vaso se limpia y se vacía toda esta agua sucia, entonces ese vaso queda vacío y queda limpio. ¿Cómo podemos asegurar que ese vaso ya no va a poder ser contaminado otra vez si ese vaso lo llenamos de algo diferente? De tal manera que cuando quiere entrar esa agua sucia, ya no puede entrar porque ese vaso ya tiene otra cosa adentro. Esa cosa que podemos representar adentro de este vaso, lo podemos entender nosotros con el Espíritu de Dios. Nosotros podemos ser liberados. Y lo que tenemos que hacer es que ahora que somos liberados o cuando somos liberados, la Biblia dice que cuando nosotros reconocemos a nuestro Señor Jesucristo, somos sellados y en ese momento el Espíritu de Dios está en nosotros. ¿Qué tenemos que hacer? Buscar la llenura de Dios en nosotros. Si nuestro vaso está lleno del Espíritu Santo, no hay cavidad para ningún espíritu que no sea el Espíritu de Dios. Pero ¿qué sucede? Y por eso es importante, y no me quiero meter en este tema de liberación y demonios, pero ¿qué sucede? Que cuando limpias esa casa, nosotros debemos tener esa llenura. Porque si no, ¿qué dice las Escrituras? Después la condición puede ser diferente, porque este espíritu que dice que es echado fuera, va y trae otros 7 más, hermanos. Entonces la condición del que fue liberado viene a ser peor de la original. Por eso es lo importante que cuando existe una liberación, esa persona, nosotros debemos buscar esa llenura y esa llenura ahora del Espíritu Santo de Dios. Gracias. Muchas gracias por su pregunta, hermana. Con esto, si les parece, hermanos, vamos a hacer una oración para podernos despedir. Estamos cumpliendo en tiempo, pero si existen más preguntas, después de la oración, con mucho gusto, para los que se quieran quedar, podemos continuar contestando las preguntas. Lo que quiero es que los hermanos que se tengan que desconectar, respetar el horario que tenemos asignado. Entonces, hacemos una oración y si algún otro hermano tiene una pregunta, con mucho gusto nos quedamos con los que tengan y quieran continuar en esta sesión de preguntas y respuestas. Entonces, oramos para los que se tengan que desconectar. Padre, te damos muchas gracias, Señor, por la oportunidad que nos has dado, Señor, y la facilidad de este medio para poder estudiar tu palabra, Señor, para poder, en conjunto con mis hermanos, Señor, tener un análisis un poco más profundo. Gracias, oh Dios, porque sabemos que tú eres quien tiene todas las cosas en control, que tú eres, Padre Santo, quien nos da la sabiduría y el entendimiento, Señor, para comprender tu palabra, para comprender tu grandeza, para comprender tu amor. Tú eres muy bueno, Dios, y te alabamos y te damos muchas gracias, Padre. Gracias, gracias por todo lo que tú haces en nosotros. Te alabamos y te bendecimos, oh Dios, por Cristo Jesús, nuestro Rey y nuestro Señor. Amén y amén. Entonces, con esto terminamos.